Muy buenas noches, les saluda Antonio Muñoz y en esta oportunidad tenemos la grata compañía de nuestro amigo Aldo Incio. Aldo es un ejecutivo comercial en una importante empresa editorial y nada, Aldo, un gusto en tenerte por acá, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín, Antonio. Y bueno, nada, las órdenes tuyas para responder lo que necesites. Claro, claro, cuéntame, tú ahora estás por acá por Lima, estás viajando, ¿cómo te encuentras? Eh, Claro, sí, lo que pasa es que mi gran parte de mi trabajo tiene que ver con representar a la empresa comercialmente a nivel nacional. claro, Entonces, yo manejo las cuentas de los principales clientes a nivel nacional, lo que gran parte del tiempo me obliga o me lleva a viajar, ¿no? Y visitar a los claro, clientes de manera presencial y es parte de las funciones que uno cumple, ¿no? Que claro. desarrolla. ¿Cómo se llama la empresa donde estás trabajando, la editorial? La editorial se llama, bueno, es una transnacional, Ya, se llama Penguin Random House Grupo Editorial. O sea claro. que ese es el nombre, Com- eh, el nombre de la empresa en el ámbito hispanoamericano, porque es una empresa en realidad de accionistas alemanes, claro, que es Bertelsmann, que son los accionistas mayoritarios, que hace aproximadamente unos 10 años, un poco más, eh, fusionaron, bueno, en realidad la empresa donde estoy parte de una fusión que tiene que ver con dos grandes grupos editoriales que con mucha trayectoria a nivel mundial. claro, Y la fusión de ambos permite el nacimiento de Penguin Random House, ¿no? Que ese es claro, el nombre de la empresa a nivel mundial y que lo posiciona a nivel eh, participación del mercado como la editorial más importante a nivel mundial. claro. Y ahora, tú que me vienes diciendo, me vienes contando acerca que por el rubro que tienes, te toca viajar por distintos lugares del país. En ese sentido, hablando un poco respecto al tema de viajar o el hecho de tener que quedarte en un espacio, ¿te gusta un lugar, un espacio donde te sientas cómodo para trabajar o convivir de una forma más agradable, pero que no sea una oficina necesariamente, sino un lugar como que te puedas sentir más cómodo, tipo como un hospedaje, pero que te brinde todas estas alternativas? Cuéntame un poquito de ello. Claro, una de las cosas que principalmente considero cuando estoy de viaje Ujú. es buscar un buen hotel o un buen hospedaje, como dices, eh, que, que cuente, bueno, con las ventajas para poder realizar el mejor trabajo posible, ¿no? Claro, O sea, dónde descansar bien, o sea, que tenga de alguna manera las, eh, las necesidades estas básicas cubiertas para poder desarrollar bien el trabajo. claro, Y una de ellas y principalmente es el tema de la conectividad, pues no, claro. claro, O sea, que tenga, eh, en principio que claro, que tenga un buen espacio para poder trabajar. Yo sí busco mucho eso. Ya tengo algunos lugares a donde los que habitualmente llego en cada ciudad, ujú, pero algunos que otros a veces por alguna circunstancia me voy moviendo, buscando algo mejor claro, dentro de los presupuestos que también la empresa me da, ¿no? claro, Y lo que tengo que procurar mucho es eso, ¿no? O sea, que haya una buena conectividad, que en ese sentido el hotel te dé una buena conectividad, claro, porque el gran parte del trabajo es, claro, salir al campo, o sea, ir, visitar a los clientes de manera presencial, ujú, pero lo nuestro también tiene que ver mucho con el trabajo de escritorio, ¿no? De claro, estar en la computadora, en este caso una laptop, ¿no? claro, Que transporto siempre y que me obliga a hacer un trabajo de oficina, en realidad, de estar ahí en el hotel trabajando mucho tiempo con ese tema. Y claro, y es básico que tenga una buena conectividad. Lo que pasa es que a veces también depende mucho de la ciudad, te diré. O sea, claro, en la ciudad hay ciudades que pues pasa mucho con la sierra, por ejemplo, ¿no? En la sierra a veces la conectividad falla, ¿no? Entonces, porque es altura, porque hay lluvias, porque el clima y un demás. sinfín de cosas que se Sí, presentan entonces a veces veces esas cosas influyen, en último pero momento. bueno, vas sorteándolas de alguna manera. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, menciona mucho el detalle de la conectividad, pero ¿qué consideras que
debería tener este espacio, ¿por qué lo quererías? O sea, de repente algo más, ¿no? Al margen de la conectividad, no sé, se me ocurre, no sé, cuestión de infraestructura, ¿no? Si de repente tuvieras un poco más la libertad de elegir un espacio tal vez mucho mejor, o si el presupuesto lo permite, ¿no? Claro, claro, sí. Lo que pasa es que hay, como sabemos, Ujú. la condición climática o sea, de nuestras regiones cambia, ¿no? O Claro. sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, si vas al norte, Ujú. lo normal es que, por ejemplo, si vas a una ciudad como Piura, Ujú. tenga necesariamente que tener un buen aire acondicionado, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque el calor es insostenible a veces, Ujú. ¿no? Entonces, o en la noche hay zancudos, Ujú. por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tienes que tener una buena ventilación, un buen aire acondicionado, las condiciones de higiene tienen que ser buenas también en el hospedaje, Claro. porque claro, todo eso contribuye a que tú no distraigas el trabajo que tienes que hacer. Claro. O sea, no tienes que estar pensando en otra cosa más que en aprovechar lo mejor que puedas el tiempo, ¿no? Entonces, Claro. claro, uno es, por ejemplo, un ejemplo es ese, ¿no? Y el otro, por ejemplo, es si vas a la sierra, bueno, en el caso mío que voy a Cusco, Arequipa, Huancayo, dependiendo, Ujú. este, claro, o sea, tiene que tener un buen también, una buena calefacción, o tiene que tener las condiciones como para, de alguna manera, también lo mismo, o sea, hacer el mejor trabajo posible, no distrayéndote en cosas que a veces el hotel no te las pueda brindar. Claro. Claro, ahí tienes que ver mucho tiene que ver mucho el presupuesto, pero finalmente se consigue, ¿no? O sea, bueno, sí hay Claro. lugares que cumplan con los requisitos, digo, Claro. ¿no? O sea, que no te cueste mucho quizá, o que te cueste razonablemente, pero que te dé las condiciones para hacer el trabajo, Claro. pues, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuéntame sobre una de tus últimas experiencias quedándote en un hotel por trabajo, por ejemplo, ¿no? Sea bueno, sea mala. ¿Qué recuerdas tú de tu última experiencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, este año he viajado he estado en Piura, he estado en Chiclayo y he estado en Trujillo. Eh, claro, lo que pasa es que sí, o sea, hay en Piura, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, que me pasó de que había muchos zancudos, ¿no? Claro. Entonces, a mí a veces me afecta el aire acondicionado. O sea, digo, por un tema de que si le pongo mucho o Claro. lo suba a su potencia poco alta, a veces me afecta en la salud, ¿no? Entonces Claro. trato de moderarlo y demás. Pero sí tuve que recurrir al aire acondicionado Claro. para un poco soportar y estar tranquilo. Finalmente, le hice saber esto un poco al hospedaje, Ujú. y cuando me tuve que retirar para hacer un trabajo de campo y esto, y después regresé, encontré las condiciones mejores porque habían rociado insecticida o habían de alguna manera trabajado en eso. Claro. Y después no tuve mayor problema. Claro. Después, claro, a veces el problema también con algunas, o sea, yo intento mucho a veces hospedarme en hoteles que estén también cerca del perímetro en el que trabajo, ¿no? Porque a veces por un tema La de la distancia, ¿no? distancia con el lugar que tengo que ir a capacitar a una librería Claro. o a visitar la librería, entonces tengo que aprovechar al máximo el tiempo y además la distancia, la seguridad, Claro. y claro, ahí te encuentras con ciudades como Piura, por ejemplo, ¿no? Donde no es que son ciudades que no han crecido mucho tampoco en esa parte urbana, En el digo, tema urbano, claro. entonces es un poco difícil a veces, ¿ya? O sea, Claro. hay que saber cómo manejarlo, uno adaptarse, y eso. Me pasó en este último viaje con Piura que donde no me sentí tan cómodo, pero es parte Claro. ya de la ciudad, además que el calor contribuye mucho a ese sopor, a ese fastidio a Claro. veces, pero bueno, Se podría, se, hay que hacer el trabajo, ¿no? se podría decir que, por ejemplo, una de las cosas que podrían hacer los hospedajes, o bueno, tomando a Piura como referencia, es hacer que sus habitaciones, una cosa yo lo considero que tenga aire acondicionado, y una cosa sería climatizarlas, ¿no? Porque a veces como que el aire o es frío o simplemente o el ambiente está caliente, pero muchas veces estos de acá carecen como que de ese aspecto climatizarlo, o sea, el hecho de que tú llegues, tengas esa sensación de frescura, pero sin que tenga que afectarte a tu salud, o sin que tenga que sentirte, no sé, como que muy congelado, ¿no? Ujú, Por claro. decirlo así, ¿no? Sería un factor muy importante que los hoteles o alguno de estos podrían
ir desarrollando, mejorando, ¿no? Dentro de Claro. de lo que te ofrecen, ¿no? Sí, Por es verdad. ejemplo, una de las cosas, ¿qué sería una de las cosas o aspectos que valoras más en una habitación de hotel, ¿no? Eh, o sea, yo me adapto, o sea, Ya, pero para mí es básico descansar, o sea, descansar bien. claro, O sea, que tenga una buena cama. O sea, porque es difícil, o sea, finalmente yo a veces paso una semana entera afuera, ¿no? claro, Y, y el descanso es primordial, o sea, es claro, básico para poder desarrollar, porque es un ritmo muy intenso, ¿no? Porque claro, en mi caso, por ejemplo, me tengo que levantar muy temprano porque tengo que ir antes de que las librerías abran a capacitar. claro, Entonces, después tengo que hacer la ruta para poder visitar y mirar qué es lo que le faltan, la oferta, que nuestros libros estén, que tengan presencia, conversar con los responsables, a veces inclusive hacer la parte esta de la de invitarlos a almorzar, conversar, reunirse, etcétera, y a veces tengo que regresar muy de noche a seguir trabajando en el hotel, hacer la parte esta que te digo del trabajo operativo, ujú, y el día acabas fulminado, o sea, acabas claro, como un cansado. me imagino que sí, Entonces necesitas descansar bien. Para mí, eso considero mucho eso, ¿no? claro, Descansar bien y eso. O sea, porque finalmente, claro, y que tenga un espacio como para yo también, eso pido siempre, ¿no? Que hay una, no sé, por hablarte de cosas muy específicas, ¿no? ujú, Una silla, una mesa, una lamparita donde yo pueda de alguna manera hacer el trabajo que necesito hacer, ¿no? claro. Y en este caso, ahorita justo tú hace un momento nos mencionabas respecto al hecho de la conectividad y todo ello, podríamos agregar el hecho, ¿qué opinas tú de los espacios compartidos para trabajar o relajarte dentro de un hotel? Entiendo que muchas de las labores lo puedes hacer dentro de tu habitación, pero sin embargo esto te pueden ofrecer como una especie de sala de trabajo, un ambiente exclusivo para ello, ¿no? Sí, hay espacios, sí, hay hoteles que cumplen esas condiciones. Claro, Me pasó en Chiclayo. ya, En Chiclayo encontré, sí, que justo lo necesitaba porque, por ejemplo, una de las cosas que a veces pasa y mucho es cuando tienes, o sea, ya el día que te vas a retirar del hotel, ujú, donde tienes que hacer el checkout, ¿no? Entonces, y todavía, por ejemplo, en mi caso, que yo de ciudad en ciudad me transporto en bus, ujú, entonces el bus sale 5 de la tarde porque de alguna manera viajo 4 horas y llego en la noche como para cenar y descansar y dormir. Entonces, pero claro, el checkout del hotel a veces se hace al mediodía, entonces tengo un espacio como que más o menos importante o valioso, digo, en todo caso, para seguir necesariamente conectado, ¿no? O sea, claro, tener un espacio donde, pues ya no estoy en la habitación, entonces tuve claro, que sacar mis cosas, hacer el checkout, entonces se necesita un espacio. Hay hoteles que te brindan eso, me pasó en Chiclayo y me ayudó claro. mucho porque me puse a trabajar tipo que hasta las 2 de la tarde, del mediodía hasta las 2 de la tarde, 2 horas, Ujú, en este espacio donde habían mesas, sillas, inclusive computadoras, conexión, o sea, te dan esa comodidad. ujú, Habían otros viajeros que estaban haciendo el trabajo también como yo. Almorcé algo muy rápido por ahí, me fui a la empresa de transportes y tomé mi bus claro, para venir para acá, ¿no? claro, claro. Para viajar a la otra ciudad, perdón. Y ahora, tú que te has encontrado en distintos lugares del país, vamos a decirlo así, ¿te has hospedado alguna vez en un hotel ecológico o tienes una idea respecto a lo que es un hotel ecológico? No, la verdad que No, no he tenido esa experiencia. ya, Eh, sí, no he tenido esa experiencia como tal. O sea, no me lo han vendido el... No, normalmente son hoteles tradicionales. claro, 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 sí. Bueno, pero en este caso, o sea, sí, he valido la respuesta, ¿no? Porque, o sea, el hotel ecológico, bueno, básicamente busca hacer algo de tener que utilizar menos lo que es no la tecnología necesariamente, sino recursos, ¿no? Ujú, Ya sea lo que es luz, agua, y en ese sentido se entiende que va a carecer de ciertas comodidades, ¿no? En teoría, ¿no? ujú. Pero bueno, no, bueno, y en ese sentido, por ejemplo, ya hablando un poco más a fondo, ¿te gustaría que un hotel personalice tu experiencia? O de alguna manera podría considerarse eso tomando en cuenta, por ejemplo, lo de la calefacción, ¿no? Que es uno de los puntos muy importantes que tú mencionaste hace un momento. Claro. Y en otro sentido, ¿cómo te gustaría de repente que un hotel personalice tu experiencia, ¿no? O sea, ¿qué te agradaría? ¿Qué más esperas tú
del espacio donde... Sí, sería interesante porque, como te decía al principio, hay hospedajes a los que yo recurrentemente ya llego, ¿no? Claro, Porque son de alguna manera espacios donde me brindan las conexiones al menos básicas para trabajar. claro, Pero sería estupendo de que, claro, en una suerte de trabajo de fidelización, de, en este caso el cliente que soy yo, el viajero, ujú, al que de alguna manera llego, sí, pero bueno, igual estoy como que me da la expectativa de que si hay alguna posibilidad de irme a un espacio mejor, que me dé otra opción, la tomaría, creo yo. claro, En ese sentido, el que, por ejemplo, la que me brinda siempre el servicio y a la que siempre llego, pues ujú, me dé lo que tú dices, ¿no? Una experiencia mucho más personalizada en el sentido de que ya de alguna manera reconozca un poco mis necesidades ujú, y que yo llegue y me sienta muy bien atendido, ¿no? O sea, claro, eso sería estupendo, ¿no? Porque finalmente ya hay una constante que si bien, claro, hay, como te digo, lugares donde yo ya me reconozco como ya el viajero frecuente ujú, que llega, pero si hubiera otra mejor opción me voy, porque a veces claro, no es que sea la super atención, claro, ¿no? Entonces, pero sí, es que es muy, sí, hay distancia, ¿no? Entre una y otra atención a veces, pero nunca termina siendo del todo satisfactoria. claro, claro, como que siempre a veces te quedas con un cierto vacío o algo, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, tomando un poco el tema de lo que es conectividad, ¿has usado el app de hotel o de repente qué funciones podrías valorar más en ello, ¿no? O sea, no sé, el app como para de repente hacer un check-in o de repente que esta te permita controlar gran parte de las funciones dentro de la habitación, ¿no? Se me ocurre encendido de televisor, el encendido, el apagado de luces o regulación del nivel de alumbrado, ¿no? Ya sea tenue o Claro, no, no claro. sé, cortinas automáticas, cosas así. O sea, ¿has tenido esa experiencia alguna vez o qué tal te va con las experiencias respecto con el app dentro del hotel? O sea, los hospedajes a los que llego normalmente no es que tengan desarrollado una app. O Ya, sea, he ido a hoteles que sí, o sea, me he hospedado en alguna ocasión en Casa Andina, por ejemplo, claro. porque claro, la ocasión lo ameritaba, ¿no? Ujú, Pero normalmente no, y las veces que he sido, sí, pues, o sea, hay una ventaja ahí sobre algunas cosas, funciones, comodidad, ¿no? O rapidez en la atención, no sé, hay cosas que sí uno valora, claro, pero, o sea, digo, no sé si es generacionalmente, pero quizás no es que esté muy, no valoro, no es que necesariamente valore demasiado esa parte, claro, con lo que, o sea, con lo que hemos conversado de alguna claro, manera y que alguien, o sea, cuando yo llego, por ejemplo, a un Casa Andina, normalmente la atención es, valoro mucho más que esto, que me reciba alguien, claro, que el que finalmente esté a cargo de la habitación se presente como tal, diga, está cómodo, necesita algo, o sea, claro. valoro mucho más Lo esa parte, lo personalizado, personal, sí, el contacto directo. así es. En ese, Yo valoro más eso. claro, en ese sentido incluso con lo que es el check-in automático, no te es muy, no le eres muy indiferente a ello, o sea, no es que algo que te interese mucho, por ejemplo. No, o sea, no sé, yo me manejo de esa forma, o sea, me quedo más tranquilo que alguien me diga, sí, señor, ya esto, Ujú, que lo resolvamos así rápido, porque a veces el tiempo entre o sea, mi salida de alguna manera del hotel claro, coincide con un viaje muy rápido que tengo que hacer a otra ciudad o venir aquí a Lima, entonces, a veces, el tiempo es el que manda, entonces, claro. a veces necesito que sea así rápido, efectivo, para no estar de repente esperando si me responden o no de la app, o si no sé, digo, Claro, a sí, porque a veces, veces toma su tiempo, a veces ajá. no es lo que uno espera o no lo han desarrollado necesariamente de una manera muy amigable hacia el cliente, Sí, o de ¿no? repente yo no lo hice, de repente Claro, no sé, no lo usé bien y de pronto no ejecuté bien lo que tenía que hacer y finalmente me causa un retraso mayor. claro, Digo, eso lo veo yo así. De repente si es que de la tu app punto de vista, llega a claro, ser, como tú bien dices, más lo amigable. más amigable, que te solucione el problema y sea más Ujú, efectiva, sí puede ser, ¿no? Pero yo claro. no la he experimentado en realidad mucho. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué tipo de tecnologías te gustaría encontrar en un hotel? Eh, en general, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, qué tipo de tecnologías? No sé, algo que se te ocurra, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no?
vamos a suponer tu cuarto de hotel tiene una mampara hacia la calle, pero esta mampara te permite una vista hacia la ciudad, pero esta mampara de repente también tú la puedes transformar como que, o personalizarla, que te ofrezca una vista que tú quieras, no sé, tipo como un televisor que te ofrece una cascada, o de repente el paisaje de unas montañas, qué sé yo, ¿no? O sea, yo me ese imaginaría tipo una de... cosa, yo me imaginaría una cosa así si es que voy por un tema de esparcimiento, por un tema de, no sé, descanso, de una experiencia, no sé, de otro tipo, ¿no? Pero Más en un tema turística. laboral no, En un tema no, laboral yo quiero descansar bien, claro, que cuando tenga que levantarme me tenga que levantar, que me levante, vaya a la ducha, me bañe con agua caliente, que claro. esté todo bien, que cuando, o sea, por ejemplo, a veces se me pasa en el horario porque a veces me distraigo porque me voy de una ciudad a otra y a Ujú, veces claro, el tema del horario del desayuno en el hotel varía, ¿no? Porque en algunos es de 6 a 9, otros es de 7 a 10, ujú, entonces a veces yo me confío y cuando llego, señor, ya pasó el horario claro. del desayuno, entonces no sé, de repente que alguien me avise o cosas así, ¿no? Pero Y, para mí y tiene que cumplir claro, con eso bien. necesariamente. Y en es, Entonces, claro, y en ese sentido de repente ¿no consideras que eso de repente podría manejar tu experiencia de dentro de la habitación del hotel, o sea, hacer así sea por trabajo tu descanso más placentero, ujú. o de repente amanezcas mucho más descansado, algo así, ¿no? ¿Cómo no te entendí el último? O sea, que esta experiencia, este ejemplo que te puse, por ejemplo, Ajá. que yo haga que tu estadía en el hotel o en la habitación propiamente dicho sea más placentero, te levantes mucho más descansado, Ujú. ¿no? Más relajado incluso como para poder seguir con tus actividades laborales, tal vez, Sí, o sea, ¿no? como te digo, yo lo veo más desde un lado De de esparcimiento, esparcimiento, cuando claro, voy a, no sé, a pasear y esto, pero así, o sea, yo en realidad le pongo el despertador, me tengo que levantar a esa hora porque tengo mi agenda ya hecha y de frente yo me levanto y me voy directo a la ducha, me claro, alisto, o sea, en realidad cuando voy por trabajo, mi claro, ritmo es ese, o claro, sea, quizá en la noche cuando voy a descansar esperaría de repente algo un poco más así, ¿no? O sea, un claro, poco más que de repente me dé un tiempo de solaz, de tranquilidad claro, en donde yo pueda, no sé, disfrutar de alguna experiencia que me brinde el hotel claro. para poder descansar bien y eso, ¿no? Pero después, no. Y en ese sentido, digamos, tomas en cuenta si un hotel aplica prácticas sostenibles, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que utilices paneles solares, ¿no? Una cosa así, O sea, ¿no? como concepto y como idea y como contribución digo, al mundo, a la atmósfera, al vivir bien, Claro, o sea, me parece bien, ¿no? O sea, claro, y lo acompañaría, ¿no? claro. Pero no es que haya tenido alguna experiencia así. Si pudieras diseñar un servicio o un espacio en un hotel ideal, ¿cómo sería esto, por ejemplo? ¿Un hotel qué? O tu hotel ideal, ¿no? Ah, Tu ideal. espacio, ¿cómo sería este, ¿no? Si pudieras diseñarlo, por ejemplo, ¿no? De manera general, así sea por un tema de esparcimiento o por un tema de trabajo, por lo que tú te encuentres en ese hotel. O sea, que cuando llegue a la ciudad me recoja, Claro, me lleve al hotel, este, me haga este proceso del el check in, muchísimo más sencillo, que claro, me vaya al, a la habitación, que me reciba realmente bien, no sé, con ciertas ventajas, y que ¿qué más? No sé, que me dé todas las ventajas para poder hacer mi trabajo, descansar, eh, como te digo, la cuestión física, ¿no? Una buena cama, una buena almohada, claro, el agua caliente, o sea, a veces falla, o sea, claro. inclusive hasta eso, ¿no? Que, que tenga todas esas comodidades, o sea, que tenga, no sé, los servicios del bar en la habitación, que pueda tener las bebidas, los snacks, Claro, eh, que, que den servicio, no sé, pues a la habitación de almuerzo, a veces de cena, o alguna de ellas, ¿no? Porque tampoco es tan cómodo comer en la habitación, pero a claro. veces por una necesidad u otra, a veces se busca eso, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tú esperas que del hotel de repente tenga un espacio como una especie de, bueno, una especie no, un restaurante o de repente un restaurante personalizado en el cual no solamente te ofrezcan comidas de la zona, sino de repente te ofrezcan alimentación saludable, ¿no? Claro, Si eso en el también puede caso ser. no, porque hay Sí, eso es personas, verdad, porque por ejemplo yo cuando viajo
A mí, por ejemplo, personalmente me pasa que cuando viajo a la sierra me afecta la altura, me choca. Ujú, claro, Entonces mi proceso de adaptación a la altura tiene que ver con que yo agarro y como muy livianito ujú, desde el principio, y de ahí conforme pasan los días, porque a veces hay ciudades de la sierra donde me hospedo 2, 3 días, entonces el primer día como muy livianito, el siguiente también, y al tercero realmente ahí ya comparto una comida más de la zona, más típica, un poco más pesada quizás, claro, porque me tengo que adaptar desde ese lado. claro, Y entonces a veces no encuentro opciones, dependiendo de la ciudad, no encuentras opciones hacia la mano, como tú dices, ¿no? De comida saludable, que piense un poco en el viajero en ese sentido, ¿no? claro. A veces me busco una sope, una sopedieta, Ujú. o me voy al mercado a comer algo un poco más de liviano, Algo o ligero. algo Sí, porque ligero. por lo general en la sierra, por ejemplo, sí, siempre son de comer una de las comidas, ¿no? Tiene que ver con carne, Ajá, ¿no? claro. Carnes rojas en general y eso No, por lo jamás. No, general eso es no. Al muy, principio no, es muy sí, pesado y ¿no? no es recomendable. Y básicamente Inclusive, son sus comidas típicas, ¿no? así es. Entonces inclusive hay veces que he llegado y me he mantenido con el mate y algo sólido, básico. Claro, Y recién después de unas horas, recién he comido una sopedieta y algo porque no puedo. O sea, en mi caso, por ejemplo, no como claro. el de muchos. ¿No? No, y en realidad el de mucho, porque es muy distinto ser de la zona, ser, bueno, de Lima, por ejemplo, o Claro, ser de algún lugar de la costa, llegas a otro lugar y obviamente te afecta, ¿no? Ese cambio claro, de altura, ¿no? claro. Y bueno, ¿no? Y en ese sentido sí, tomando un poco de referencia a esto, ¿qué elementos crees que diferenciaría a un hotel moderno de otros? ¿No? O sea, se entiende que hoy por hoy existen muchos hoteles modernos, pero existen ciertas diferencias, ¿no? De repente tú que has tenido experiencia hoy en día viajando y has podido ver, no sé, un hotel moderno en Chiclayo, y a diferencia del que está en Piura o a diferencia que de repente te tocó uno que sea de algún lugar de altura, ¿no? Ajá. ¿Qué diferencia qué elementos crees que diferenciarían entre ellos, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué es la diferencia? Lo que pasa es que como son ciudades distintas, entonces muchas Claro, veces los servicios que ofrecen, o sea, se enfocan más en alguna que otra cosa, ¿no? claro, Eh, Normalmente la experiencia no es que sea del todo ideal, sinceramente, y tiene mucho que ver. Lo que pasa es que yo trabajo en el área comercial claro, y me dan un presupuesto para desarrollarlo en el año, claro, ¿no? Entonces a veces por una cuestión de presupuesto a veces busco el que tenga las 3 B, ¿no? claro, Bueno, obviamente, bonito y barato. claro, Entonces, y sí, y ya me adapto a eso, ¿no? Como hay en otras ciudades donde sí necesito tener una mayor comodidad por alguna otra razón, ujú, entonces ya por ahí que de repente el presupuesto lo tiro un poco más a esa ciudad. ujú, Entonces a veces me despega un Ibis, por ejemplo, ¿no? claro, Que es una cadena moderna que te da como que, ¿no? Y que tiene un bar, que tiene un claro, restaurante, que tiene comodidades, o sea, inclusive hasta la infraestructura es mejor, ¿no? claro. Pero y ya, o sea, sí, pero dependiendo, ¿no? Del lugar, un poco va cambiando la necesidad. Claro. Y en ese sentido, qué otras tecnologías te gustaría encontrar en un hotel? ¿No? ¿Qué tecnologías? ¿Qué otras tecnologías? O sea, de las que has encontrado en algunas, o que de repente de alguna manera te sea necesario, ¿no? Sé que mayormente tú viajas por tema de negocios o de Claro. trabajo, pero siempre como que existe un momento, ¿no? Que se necesitan estas tecnologías tanto para lo que es el trabajo o las labores propiamente dicho, o para un momento de esparcimiento, ¿no? Porque es un momento como que te quieras relajar dentro de lo que viene siendo tus horas de trabajo o fuera de ellas, ¿no? Ujú. O sea, Es que sí, pues o sea, tú dices que, o sea, ¿qué valoro más no, o sea, o sea, de las tecnologías o que tú encuentras ya? en los hoteles que tú sueles ir, qué otras tecnologías o otro tipo de tecnologías te gustaría encontrar, ¿no? Que de Ah, alguna manera ayuden a facilitar tu estadía o lo hagan más amigable, ¿no? o sea, para la valoración que yo le doy, Ujú. inclusive cuestiones inclusive hasta de la iluminación, por ejemplo, ¿no? A Ya, veces, pucha, que a veces la iluminación es jodida en
una habitación. ¿Qué más? O sea, de repente que esta parte, o sea, que sí, hay una diferencia, ¿no? Como te digo, ¿no? Yo en el caso de que voy con mayor frecuencia como por trabajo, entonces de repente que tengo un espacio mucho más claro sobre esa necesidad que tengo yo, ¿no? Claro. No sé, que tenga, no sé, una conectividad donde yo pueda poner mi laptop y de repente tener una conectividad donde conecte y digo, finalmente valga la redundancia, pero disponga de una pantalla más grande, Claro. donde, no sé, que de repente el wifi o la señal sea potente, ¿no? Claro. Que no tenga, porque yo uso, en mi caso es el BNP, ¿no? Ya. Y que me permite la conectividad a los sistemas y a la información de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto es débil, la conectividad, entonces a veces se cae y yo no puedo hacer esa conexión. Retrasa tus labores. Me retrasa mis labores porque esto se va, de alguna manera, se desconecta, tengo que volver a ingresar porque tiene toda una... Te demanda tiempo, que es lo más importante. Demanda tiempo, sí. Entonces eso, ¿no? O sea, básico. O sea, de repente llegar o que exista una cadena de hoteles en donde te den todo ese respaldo para el viajero como yo que va por temas de trabajo. Claro, para tu comodidad real. De repente ¿no? que la cadena piense en habitaciones que estén más adaptadas a eso. De repente, claro. ¿no? Claro, que el otro tipo de viajero que va a descansar, a disfrutar un poco más del espacio de la comodidad. Incluso, ¿no? A veces el viajero que va a descansar o se va a despejar de su tema de trabajo, igual a veces quiere estar conectado, porque dentro de su momento de ocio es el hecho de estar conectado e ir a buscar información, es verdad, qué sé yo, ¿no? Sí, pues es verdad, sí, también, también ¿no? eso, ¿no? Pero sí, pero por ejemplo, en mi válido, caso, ¿no? sí, claro. también mucho busco eso, ¿no? Que sufro a veces con ese tema, ¿no? Y para terminar, ¿algo más que te gustaría compartir sobre tu experiencia o expectativa como huésped, ¿no? En general. O sea, eso que te digo, ¿no? O sea, que de alguna manera, dependiendo de la cadena o el tipo de hotel al que uno vaya, siempre piensen en la necesidad del viajero, ¿no? Uh-huh. Y que haya una atención que haga cómoda la estadía, ¿no? Desde la atención, desde la amabilidad, desde la preocupación, no solamente en cuanto a la infraestructura, las bondades que te pueda dar el hotel desde ese lado, ¿no? Sino claro. también desde la atención misma, desde esa, como te digo, de esa cordialidad, de pensar en el huésped, ¿no? O sea, de las necesidades del huésped, y esas cosas para mí siempre van a ser fundamentales, o sea, claro, porque hay una parte que ya de por sí es lo que te ofrece el hotel, como te decía, ¿no? Para mí básico es descansar bien, entonces tiene que ser una buena cama, una buena almohada, una buena cama, claro. un buen juego de camas, inclusive, hasta eso, te diré, porque a veces cuando hay ciudades donde hace mucho frío, Uh-huh. tener... yo he ido a hoteles, ¿no? En Cusco, para tener un buen juego de camas, porque finalmente eso te ayuda a descansar, ¿no? Y descansar bien, porque baja considerablemente la temperatura en las noches. Claro. Entonces, todas esas cosas, no sé, contribuyen a que uno pueda decir, este es el hotel donde me tengo que quedar cada vez que viajo y tener esa tranquilidad. Y en ese sentido me atrevería a agregarle el tema de la climatización, ¿no? No solamente como la experiencia que tienes en Piura, sino la experiencia en Cusco, no sea climatizar la habitación a fin de que tú te sientas como que ni con frío ni con calor, sino que te sientas como que en la temperatura adecuada, ¿no? Claro, y que a veces un aire acondicionado, la calefacción, no siempre logra realizar eso, ¿no? Sino que hay... Yo también considero que hay cositas que en general los hoteles deberían desarrollar más, ¿no? Así es. Sí, yo también coincido en eso, ¿no? Porque puede tratarse inclusive de una misma cadena de hoteles a nivel nacional, pero tiene que entender que no es lo mismo Iquitos, no es lo mismo Piura, no es lo mismo Lima, no es lo mismo Cusco, inclusive otras ciudades, ¿no? Entonces, porque en realidad el país es muy, muy diverso desde el tema del clima, ¿no? El climatológico, o sea, varía, ¿no? Inclusive la misma sierra, ¿no? O sea, varía. Entonces, a veces hay esa necesidad de parte del usuario, ¿no? Claro, así es. Aldo, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Ha sido grato tenerte acá con nosotros. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias por la entrevista. Listo, hasta pronto. Gracias.